On va commencer la séance, donc la troisième séance de ce colloque, qui est consacrée aux espaces de la captivité. Et on va retrouver un certain nombre d'idées qui ont été évoquées ce matin sur la diffusion, ou peut-être entre guillemets l'universalité de la captivité dans des espaces autres que méditerranéens. Et on commence la séance par l'intervention du professeur Igor Pérez Tostado de l'université Pablo d'Olivad et le titre Cautiverio, ciclos de violencia extrema en readaptación de las relaciones interétnicas y coloniales en la audiencia de Guadalajara en el siglo XVI. Donc oui, 1 minute. D'accord. Bon, merci beaucoup pour la présentation et merci aussi à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Et moi, je suis très contente aussi d'être ici. Et bien sûr, merci beaucoup à notre hôte et aussi, bien sûr, à la professeure Raja et Jasmine Barry. Donc, je vais parler en espagnol, je le ferai très lentement. Et j'espère aussi que vous pouvez suivre la présentation avec la traduction, avec les PowerPoint. Donc, je peux toucher directement. Oui, ça va. D'accord. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y por permitirme participar en el evento. Entonces, vamos a pasar ahora al otro lado del Atlántico en esta sesión y en mi caso, pues lo que me interesa es ver la relación entre cautiverio en zona de frontera indígena y las sociedades donde se sufre violencia extrema. Bien, entonces, la esclavitud por guerra y rescate de indígenas fue oficialmente prohibida por las leyes nuevas de 1542, pero se autorizó en zonas consideradas especialmente conflictivas y peligrosas, como Mindanao en las Filipinas, el Alto Perú, Chile y la Nueva España. Desde fines del siglo XVI, la monarquía adoptó una política llamada de pacificación o paz con compra para estas regiones, en la que se pretendía fomentar la intervención de los religiosos, las explotaciones de haciendas y, si existía la posibilidad, la explotación de minas. Hay un cambio de una política digamos así, de guerra total, de guerra a sangre y fuego que se llama, a una política de paz por compra, es decir, de intentar buscar nuevos intermediarios. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad del siglo XVII se intensificaron los problemas ambientales, la crisis del siglo XVII, y ello agravó la situación de violencia en estas zonas de frontera. Y yo me voy a centrar para esto en el caso de la audiencia de Guadalajara, en el norte de la Nueva España, lo que sería la zona entre Estados Unidos y México, para que se hagan una idea. Entonces, a medida que fue cambiando la sociedad, pues también iba cambiando la sociedad indígena y con la entrada de las órdenes religiosas, la minería, los asentamientos coloniales, la plata, etcétera, bueno, pues hubo un momento, sobre todo en los años 1620, a mediados del siglo XVII, perdón, y a partir de 1680, donde tenemos pues, grandes levantamientos, grandes momentos de violencia extrema. Y esa violencia extrema, sin embargo, bueno, pues en el momento en el que no existe, lo que tenemos es una sociedad que está muy marcada por esta cultura del cautiverio que hemos visto en el Mediterráneo, pero que se vive de manera distinta. Entonces, en los siguientes minutos me gustaría reflexionar sobre la interrelación entre cautiverio y violencia extrema a partir de este caso concreto de la audiencia de Guadalajara en el siglo XVII. Bien, un poco respecto esta es un poco la zona a la que nos estamos refiriendo. Y
bueno, pues lo que vamos a tener a partir del finales del siglo XVI es que se va a ir terminando esa guerra de sangre y fuego, lo que se llama la guerra chichimeca, y a partir de esa época, o en esa época ya se va a crear lo que se conoce, bueno, la estructura de presidios y misiones, ¿no? Primero, pues la construcción y mantenimiento de presidios a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro, ¿vale? Es ese camino que conectaba la Ciudad de México con, bueno, seguía hacia el norte para conectar con las minas, y bueno, pues ahí se van creando estas pequeñas fortificaciones, ¿vale? Para 20, 40 soldados, y una serie de caminos, ¿vale? Que es por donde los arrieros, ¿no? Por tierra, se van a transportar las mercancías y sobre todo la plata, ¿vale? Que de las minas va saliendo hacia el camino. Bien, entonces, bueno, pues la población es muy baja, y bueno, pues la viabilidad de esos asentamientos pues depende sobre todo de la relación con las poblaciones preexistentes, ¿vale? Y bueno, pues la relación con ellas es lo que garantiza o permite la subsistencia, defensa y viabilidad económica de estos asentamientos. Así, bueno, pues la violencia que se da y el cautiverio que se vive en estas regiones no depende tanto de políticas a nivel imperial, sino sobre todo por las dinámicas que se están desarrollando a nivel local y regional. Bien, entonces estamos ante una sociedad también donde el trabajo forzado existía de antes, y aquí se vivía, digámoslo así, en dos formas, ¿no? A través del repartimiento y a través del cautiverio. Entonces, bueno, pues la encomienda es un tema muy complejo, muy largo, pero bueno, era una forma de extraer trabajo, y normalmente, ¿vale? Se reconocían, se partía de estructuras tributarias ya preexistentes. Sin embargo, en esta zona donde nos encontramos ya al norte de Mesoamérica, la economía era de subsistencia, y la escasa sedentarización, bueno, pues dificultaba el reconocimiento de derechos legales sobre la tierra y los recursos, y por lo tanto, bueno, pues fue complicado exportar este sistema hacia estas regiones. Además, lo que es el proceso de expansión y de entrada en esas zonas se financiaron sobre todo mediante la captura y venta de prisioneros, ¿vale? Un poco lo que decía el profesor Ruiz Ibáñez antes de esa guerra privada, ¿no? Y esto fue un poco, y el argumento, ¿no? Que se mantuvo de que eran indios sublevados y por lo tanto eran esclavizables, ¿vale? Que legalmente se podían esclavizar, pero aunque legalmente no se pudiera, se seguía haciendo. Eso no hay problema. Bien, entonces, frente a esa violencia, que incluía pues robos, robo de ganado muy importante, violencia física, cautiverio, luego también el ir forzados a trabajos, bueno, pues era bastante habitual que hubiese huidas, ¿vale? Es decir, se crea una sociedad, bien por así decirlo, frontera interna, una sociedad liminal, como una sociedad cimarrona, podemos decir, que forma parte del sistema, pero vive en los márgenes del mismo, ¿no? Sobre todo, pues en esas zonas de montaña que vemos que están en otro color, ¿no? Como en la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Bien, entonces, lo más importante a entender aquí es que lo mismo que hemos visto con las razzias, aquí también, por una parte y por otra, se van a organizar entradas, ¿vale? A veces a distancias muy largas para capturar personas, ¿vale? Y luego, bueno, pues o bien se incorporaban en el grupo que los había capturado, ¿vale? Esto en las sociedades indígenas ya existía de antes y era bastante habitual, o bien se pasaban a formar parte de los asentamientos hispanos, y pues se utilizaban sobre todo por el interés que tenía era hacerlos trabajar, ¿no? Y por otro lado también, bueno, pues había estas incursiones también, lo mismo que hemos visto en el caso del profesor Andújar Castillo, también había bienes, ganado, otra serie de productos, armas y prisioneros que se tomaban o se negociaban. Entonces, la población indígena, que hemos dicho que era móvil, nómada o seminómada en muchos casos, pues fueron asentados en misiones, normalmente forzados por las autoridades hispanas. Era una respuesta normal a los explosiones de violencia o los alzamientos, bueno, pues desplazarlos de su lugar de origen y asentarlos en estos sitios para prevenir que hubieran a esas zonas o se rebelaran de nuevo.
Entonces, en algunos casos eran los mismos indígenas los que solicitaban crear una misión, pero era una forma de negociar con las autoridades hispanas, de verse protegidos por la ley y defenderse o bien de esas incursiones que venían a capturar esclavos o bien de los ataques de otros grupos, ¿no? Y bueno, es una situación de bastante precariedad, ¿vale? Estamos hablando de muchísimo territorio, muy poca población, una población muy móvil y con una cultura previa de cautiverio y de violencia que ahora se va expandiendo. Entonces, por resumir muy brevemente la cronología, pero para que la tengan un poco clara, entre 1550 y 1590, ¿vale? La segunda mitad del 16, estaríamos en la fase llamada Guerra Chichimeca, donde ahí sí que estamos en una fase de violencia extrema, de captura total, de lo que podríamos decir de política de sangre y fuego, ¿no? Y donde se está llevando una política de esclavización masiva. Pero aquí también es donde se crean estos primeros presidios, ¿vale? Es decir, esas fortificaciones muy pequeñitas para proteger los caminos, ¿vale? Y sin embargo también aquí empezamos a ver también claramente estos mecanismos de redención de cautiverios, ¿vale? De utilizar los cautiverios los cautivos y sobre todo las mujeres, ¿vale? Para negociar, para hacer diplomacia y para obtener una paz o una entrega de cautivos de manera negociada, ¿vale? Un caso muy curioso, pues es de una mujer llamada Catalina López y, bueno, pues ella se la conoce como bien llamada la varonil, aparece en la documentación porque ella fue directamente a negociar en la rendición de una sublevación, ¿vale? Entonces, bueno, en verdad es una negociación lo que se está llevando a cabo. Y a partir de ahí, a partir de la década de 1590, lo que se intenta es, bueno, sustituir los presidios, ¿vale? Que serían unas cositas muy pequeñitas, o sea, estamos hablando de 20, 40 personas, por una red de misiones, ¿vale? Es decir, en el que, bueno, son principalmente los religiosos los que tienen la responsabilidad de intentar, es decir, crear un orden colonial, una economía colonial que, bueno, es decir, que calme la situación, que asegure el poder hispano de la zona y también que no sea económicamente tan oneroso. Pero bueno, entonces esto es una política tomada a nivel imperial y lo que va a ocurrir en esta zona es que a partir de 1616 tenemos un alzamiento muy importante en la revuelta de los tepehuanes, ¿vale? Uno de estos pueblos, y ahí sí que vamos a tener un nivel de violencia importante, bueno, contra estos asentamientos y contra sus aliados, y la supresión de esa revuelta donde la violencia va a ser mayor. Normalmente la violencia fuerte la tenemos en la represión, no en el levantamiento. Bueno, pues va a llevar a un replanteamiento de esa política, ¿vale? Vamos a tener misiones, pero las misiones van a estar apoyadas por presidios, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos la creación de un sistema dual donde por una parte tenemos los presidios que dan cobertura a las misiones y por otra parte, bueno, pues ayudan o sirven para proteger esa ruta comercial, ese camino de la tierra adentro que permite la salida de la plata hacia México, ¿vale? Hacia Ciudad de México. Bien, entonces, esta forma de gestionar la violencia y gestionar las relaciones va a sobrevivir durante todo el siglo XVII. Vamos a tener momentos de violencia extrema en el momento que tengamos alzamientos, ¿vale? Mediados del siglo XVII, en la década de 1680, pero cuando la situación, la calma más o menos se restablece, se vuelve al mismo sistema. Ya para a partir del siglo XVIII es cuando esto se va a romper y se va a plantear la deportación como solución, ¿vale? Entonces, cuando vamos a tener que, se van a intentar alejar, no moverlos de las montañas y asentarlos en zonas más controladas, sino pues sacarlos al Caribe, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues en estas sociedades, ¿cuál es el papel del cautiverio? ¿No? Eso es un poco lo que me interesa a mí, en estas sociedades donde hay riesgo de violencia extrema. Bueno, pues vemos, como decía antes, que funciona sobre todo a nivel local y regional.
involucrando a diversos actores hispanos como los misioneros, los soldados, los hacendados y los comandantes de presidio, ¿vale? Todos ellos formaban parte de redes que capturaban, esclavizaban y vendían indígenas pese a las prohibiciones, etcétera. Bien, y bueno, pues normalmente, como os he dicho antes, era una guerra privada. ¿Vale? Entonces, era muy habitual en los memoriales de gente que había participado en estas acciones, en estas razzias, decir que ellos habían acudido de manera privada, con su persona, sus armas, sus criados y sus caballos. Y no explicaban qué beneficio obtenían, pero sí que contaban que se dedicaban tanto a capturar indígenas como a liberar cautivos o personas de origen hispano que estaban con los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante habitual este tipo de memorial, y aquí una vez también se intenta trasladar el mérito que se ha hecho en este tipo de guerra privada para obtener pues cargos y nombramientos, ¿no? O sea, que no solo hay este lucro particular, sino que se intenta conseguir ascensos a nivel de los servidores de la monarquía. Bien, entonces, bueno, pues tenemos bastantes ejemplos al respecto, que no voy a entrar ahora, pero tenemos que tener en cuenta que, como decía antes, que también la práctica del cautiverio se ejercía de todos contra todos. Es decir, que entre los pueblos indígenas contra ellos, entre ellos contra los colonos contra ellos, en fin, que era una cosa muy practicada. Y tal y como se ha dicho antes, ¿verdad? Que la guerra genera cautiverio, pero en este caso lo que tenemos es que se hace la guerra para obtener cautivos, ¿vale? Una cosa que cambia un poquito la lógica, ¿no? El objetivo de la guerra es hacer cautivos, no es que el cautiverio sea un resultado de la guerra. Bien, entonces, como vemos entonces, el cautiverio alimentaba la violencia extrema, pero porque en muchos casos se va a considerar que es causa de las revueltas, ¿vale? El sufrir este tipo de cautiverio es lo que las fuentes españolas dicen que está causando las revueltas de los indígenas. O sea, que se pone un poco como causa. Pero por otro lado también, bueno, pues genera una serie de dinámicas más complejas. Bien, entonces, en conclusión, el cautiverio en la sociedad de frontera de la Audiencia de Guadalajara en el 17 fue una práctica habitual que funcionó como estrategia de poder y estrategia de supervivencia, tanto para los grupos indígenas como para los colonos. Su impacto fue profundo, afectando la configuración de nuevas identidades étnicas y culturales, como la de los genízaros de Nuevo México, que son descendientes de cautivos del pueblo Kiowa, Apache, Navajo y Ute, y bueno, que fueron separados de su comunidad de origen, ¿no? Como en estos cautivos, pero se crea, por así decirlo, una masa crítica de un grupo étnico cuyo marca identitaria es el haber sido, el proceder de este cautiverio, ¿no? Y es curioso también, remitiéndonos al Mediterráneo, que el nombre que se les da es genízaro, ¿vale? Ese es el nombre que van a tomar. Y en relación con la violencia extrema, como decíamos, el cautiverio tiene un doble papel, como catalizador y como freno. Por un lado, la intensidad de las entradas y la venta de prisioneros contribuyeron significativamente al estallido de alzamientos indígenas en el siglo XVII. Estas prácticas amplificaron las tensiones y generaban ciclos de represalia y de violencia desbordada, incluso llegando a la violencia extrema. Pero, por otro lado, el cautiverio también desempeñó un papel crucial en la contención de la violencia extrema. Los cautivos, como hemos dicho, muchas veces actúan de intermediarios. Este papel que hemos visto en el Mediterráneo, que a veces lo llevan judíos o lo llevan militares, bueno, pues en esta sociedad la van a llevar los mismos cautivos, facilitando negociaciones y acuerdos que permitían pasar de la situación de violencia ilimitada a una situación de violencia controlada. Sí, así que sin más, pues espero, lo dejo aquí, no sé cuánto tiempo llevo. Como vemos, y lo que espero desarrollar en la versión escrita es que el cautiverio ilustra las complejidades de las relaciones interétnicas en un contexto de violencia extrema que tiende al límite, tanto como motor como freno. Y por lo tanto nos permite no solamente
poner el foco en las fuentes hispanas para entender cómo se está funcionando la sociedad de Guadalajara en el siglo XVII, sino también nos permite intentar entender, intentar reconstruir, bueno, pues las acciones y la agencia del resto de comunidades y de estos grupos, individuos que están participando en esa misma sociedad. Muchísimas gracias. Merci pour le Salvador, pour cette communication et qui effectivement, je pense, pose le problème de presque quelque chose qui se superpose, une conception européenne de la captivité avec des pratiques locales dans une gestion de l'espace administratif complètement différente. Je vous remercie. Et je vous passe la parole. Ah. Monsieur Hubert. Donc, le professeur Junot de l'Université de Polytechnique de Hauts-de-France va nous parler de prospérer la guerre, si je ne me trompe pas, Ok. pour le commerce des captifs dans les Pays-Bas, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, je ferai ma communication en français. Le PowerPoint est préparé en espagnol, donc j'espère que ça va quand même faciliter le travail des traductrices. Et je voulais remercier tout d'abord la professeure Raja Yassimbari et José Javier Ruiz-Ibáñez et Bernard Vincent pour l'organisation de ce congrès et puis pour être accueillis ici dans cette magnifique académie. Le travail que je vais vous présenter justement montre comment ici la question de la captivité, du rachat des personnes se pose aussi sur d'autres terrains que l'espace méditerranéen ou l'espace atlantique afro-américain, dans un espace qui est celui des chrétiens eux-mêmes, dans des contextes très marqués par la guerre et les frontières. Et donc, au XVIe et au XVIIe siècle, la multiplication des guerres régulières entre États avec des armées professionnelles, mais aussi la multiplication de formes de guerre privatisées et irrégulières, que ce soit en mer, où la guerre de course est connue en Méditerranée, mais elle est très importante aussi en mer du Nord, en Atlantique. Guerre de course sur mer et sur terre, celle-ci est souvent un petit peu négligée dans les études. Et cette course sur terre trouve une place très finalement stimulée dans des zones de frontières et des zones d'insécurité pour les populations civiles. Et donc, ce phénomène-là de capture et de rachat dans la zone que j'étudie ici est souvent un peu masqué par les études sur les prisonniers de guerre, qui sont peut-être davantage centrés sur les prisonniers liés à des armées professionnelles qui se développent à partir du XVIIe et XVIIIe siècle et qui tendent à sous-estimer le fait que des populations civiles désarmées ou des populations civiles qui s'arment pour se défendre, eh bien, sont aussi partie prenante des guerres. Dans le contexte des Pays-Bas espagnols, cette question de l'activité, de la captivité est vraiment une activité de voisinage. C'est une prédation sur des personnes qui se fait à courte distance, entre voisins, dans des espaces marqués par des guerres ouvertes, des guerres déclarées entre États, logiquement les conflits franco-espagnols, mais aussi des guerres moins formelles, la petite guerre et la course en mer et sur terre en font partie. Cette guerre informelle a aussi développé des figures de personnes qui
qui intègre aussi les questions politiques du temps pour régler ces problèmes d'insécurité. Et ici, une des figures qui émerge dans cette fin du XVIe siècle, c'est la figure du vrijbuiter, en traduction le libre pilleur. Hein. Alors c'est le terme qui a donné flibustier dans d'autres espaces, hein, Caraïbes notamment, mais qui est un terme ici qui trouve son origine dans les Pays-Bas de la fin du XVIe siècle. J'ai mis ici 2 exemples de textes qui évoquent ces libres pilleurs, hein, ces vrijbuiters. Dans le premier texte, on voit que ce sont des pillards qui s'attaquent en particulier à des catholiques, aux biens des catholiques, qui sont mis à rançon. Et dans l'autre texte, on voit ici dans une plainte un peu des habitants dans une plainte des habitants des Pays-Bas à un moment de réforme du gouvernement, que parmi tous les maux qui affligent la population, eh bien, il y a ici les rachats et les pilleries de ces vrijbuiters qui font partie des plaies qu'un bon gouvernement doit chercher à soigner. Ces libres pilleurs, hein, comme ils sont appelés, on connaît un petit peu leur parcours à travers des exemples individuels, hein, pour montrer un petit peu quelle est la nature de leur action. Et je l'ai un peu résumé ici à travers un cas d'un vrijbuiter emprisonné et condamné à mort. Hein. On voit qu'il a des activités de plus ou moins de soldats itinérants dans des forces opposées au roi d'Espagne. J'ai retracé ici son parcours. Il est un bandit actif, ce qu'on appellerait un bandit de grand chemin, donc il va prélever des contributions sur les populations, mettre le feu à des églises catholiques de village, mais aussi prendre des personnes, capturer des personnes pour qu'elles rachètent leur liberté. Vous avez des montants ici, on voit avec des butins assez importants, mais voler aussi des marchandises. Sur la question religieuse, ce libre pilleur est-il un hérétique, un protestant? Les juges qui le condamnent l'interrogent sur sa religion. Sa réponse n'est pas très claire. Hein. Il est d'Église catholique, apostolique, mais non romaine. Il s'est marié à Londres, sans doute dans un refuge protestant. On sent ici qu'il n'est pas tout à fait un catholique au sens où le catholicisme se redéfinit de manière plus stricte dans le contexte de la contre-réforme. Ici, il est ce qu'on appellerait un gueux ou un mendigo, dans le sens de rebelle calviniste qui attaque des catholiques, des Espagnols, des partisans du roi d'Espagne. J'ai schématisé un petit peu le parcours ici sur les frontières, hein, où l'on voit un système de razzia, en fait, hein, qui existe dans ces anciens Pays-Bas. La ligne orange en haut représente la nouvelle frontière qui s'est dessinée, celle des Princes-Unis. Les bases arrières de ce pillard Berg-op-Zoom d'Ordrecht, et on voit des raids qui sont menés à 150 ou 200 km de distance pour aller capturer des personnes ou des marchandises et les revendre au point d'origine. Les points bleus ici sont les points où cet homme a servi comme soldat de garnison à l'époque où ces hommes n'étaient pas sous le contrôle du roi d'Espagne dans les Pays-Bas, ou bien même du côté français, donc du côté d'un ennemi du roi d'Espagne. D'autres éléments montrent ici comment le système de capture est perçu par ceux qui en sont ici eux-mêmes victimes. Et ici, le témoignage est intéressant parce que c'est celui d'un civil qui doit prendre les armes pour défendre sa ville. Donc, il raconte comment il accomplit son devoir militaire de bourgeois citoyen de sa ville. Il doit défendre sa ville. Il est fait prisonnier au cours des combats dans sa ville. Et la rançon est négociée immédiatement avec son preneur, fixé à 200 florins, etc. Donc, le civil ici qui prend ses armes, qui est mis à rançon. La fin du témoignage ici évoque des personnes qui apparaissent peu dans les prises, ce sont les femmes et les enfants, et ici les fillettes. Et on voit que s'il y a des captures d'hommes lors de ces prises de ville, les témoignages sont plus rares sur des captures de femmes. Par contre, les témoignages sont beaucoup plus systématiques sur des questions de prédation sexuelle sur les femmes ou les fillettes. Et l'idée que la prise d'une ville entraîne pour les populations civiles le risque d'une capture des hommes pour un rachat contre rançon, mais aussi de pratiques de viol
un peu systématique des femmes qui, elles, n'apparaissent pas dans les bulletins de capture, mais qui sont aussi des victimes de ces guerres. Hors des villes, les simples civils qui ne portent pas les armes sont aussi victimes de ces prises, enfin de ces razzias, de ces passages de troupes. Ici, un des rares témoignages visuels, finalement, dans un tableau de peinture flamande, un paysage d'hiver, un village sous la neige, ce qu'il y a à peu près en ce moment chez nous dans ce secteur. Et on voit ici une armée de passage qui rafle tout, les animaux, les meubles, les grains, etc. Et on voit de chaque côté du tableau 2 groupes avec des hommes liés les mains dans le dos, qui sont des civils, des habitants du village, qui sont emmenés en captivité. Donc là, ici, on a une trace de ces captures pêle-mêle avec le bétail, et c'est corroboré ici par un autre témoignage d'une chronique de la même zone, sur la frontière franco-espagnole des Pays-Bas, où l'on montre ici comment les voisins viennent, les soldats de la principauté voisine viennent faire prisonnier, avec une phrase qui interroge un peu sur son sens, mettre les personnes à rançon 3 fois plus qu'elles ne valaient. Et c'est l'idée que dans ces populations de la frontière, il y a une conscience du risque d'être pris, de la valeur à peu près des rançons qui sont fixées, et de ce qu'est une rançon raisonnable et une rançon déraisonnable. 3 fois le montant qu'on demanderait normalement. Au XVIIe siècle, le phénomène de rançon semble régresser sur ce terrain. Alors, il y a un problème qui a déjà été abordé dans les exposés précédents de la mesure statistique de ces phénomènes, parce que ce sont des phénomènes très informels qui ne passent pas par les institutions pour leur règlement, et donc qui ne laissent quasiment pas de traces de liste de libération, par exemple. Donc, comment le mesurer? Ça reste un problème. Si on regarde la récurrence du mot rachat ou rançon dans ici des sources, enfin des récits écrits de manière un peu sérielle, de type chronique, on se rend compte que la mention est très fréquente lors de conflits ouverts jusqu'à la fin du XVIe siècle, mais qu'avec la reprise de la guerre franco-espagnole en 1635, sur un terrain frontalier, celui de l'Artois, très marqué par la guerre, eh bien, dans des chroniques, on va dire, bien informées, bien détaillées, comme celle que je cite ici, le mot rançon n'apparaît plus. Et donc, ça interroge sur le recul d'un phénomène où on passe de la rançon individuelle à un autre système de prélèvement qui est celui de la contribution commune, qui va être négocié contre une collectivité de village, qui devient plus finalement une question fiscale et de sauvegarde qu'une pratique de prédation pure sur le corps des habitants. Cela mène aussi à s'interroger sur la question du droit et des pratiques de captivité. Dans ces villes de l'espace nord-ouest de l'Europe, les villes ont des citoyens qui sont rattachés par des liens juridiques à cette ville, des bourgeois citoyens en quelque sorte. Les villes peuvent être aussi porteuses de dettes vis-à-vis d'autres communautés de villes. Et il est courant de voir, jusqu'au Moyen-Âge et au XVIe siècle, qu'une ville va emprisonner un homme ressortissant d'une autre ville parce que cette ville a des dettes non réglées. Et donc, on a un vieux système d'emprisonnement pour dettes entre villes, qui fait que ces villes sont amenées à intervenir pour libérer les leurs quand une dette commune n'a pas été payée. Et on va retrouver un petit peu ce système-là dans certaines pratiques de rachat. D'autre part, il y a l'idée que la guerre juste, la bonne guerre, est aussi un élément un petit peu structurant des pratiques. Et l'on voit par exemple, comme le montre le texte, que lorsque la guerre franco-espagnole se rallume en 1595, le gouverneur de la province frontalière d'Artois, à une époque où Cambrai, dans le camp ennemi, est un centre de razzia, déclare qu'il est légitime et juste de s'en prendre aux habitants de Cambrai, de les traiter comme ennemis. Et donc, le fait d'être traité comme ennemis permet soit de les mettre à rançon, soit de les juger comme criminels. Donc, c'est ce que la règle juridique définit, la possibilité d'être capturé et racheté
ou la possibilité d'être justiciable et d'être pendu. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intégré dans le cours de la guerre normale. On voit d'autres cas où, lorsque la guerre arrive, on ne fait pas de prisonniers volontairement. Alors pourquoi? Et c'est notamment le cas en mer, parce que dans la guerre corsaire en mer, les témoignages à Simancas ou dans les archives locales de l'Europe du Nord montrent que souvent les équipages sont éliminés. Alors quel est l'intérêt à éliminer des équipages de bateaux, hein? Les textes ici sont un peu longs, mais montrent comment on élimine ces équipages, hein. Ils sont jetés par-dessus bord, avant battus à coups de bâton, de pique, etc., avant d'être balancés à la mer. Pourquoi ici éliminer les équipages plutôt que les mettre en captivité et négocier des rachats? Quel est le bénéfice de l'élimination par rapport au bénéfice de la capture? Donc la question m'a un peu taraudé. On a ici des phénomènes sans doute de vengeance, à un moment où le niveau de guerre en mer est aussi très intense. On peut imaginer ici que le bénéfice de la suppression est plus important que le bénéfice du rachat. Il faut imaginer que cette guerre se passe aux portes des ports, qu'il y a des politiques de blocus des ports, et donc ces hommes qui maîtrisent la mer, les bancs de sable, la géographie de l'entrée des ports et qui sont capables de bloquer l'économie d'une ville, eh bien, il est plus intéressant de les éliminer que finalement de les garder prisonniers quelques mois et de les libérer contre rançon. Voilà. Donc il y a aussi ces politiques d'élimination systématique qui interviennent dans ce cas. La question de faire payer la rançon, hein, ça a été abordé là aussi ce matin, c'est quelque chose de très important parce qu'on voit que dans la plupart des cas, ils sont des cas de libération de soldats de nations différentes, hein, anglais ou espagnols. Les délais sont très courts. Le système est bien organisé. Il y a des intermédiaires naturels, en quelque sorte, qui sont des marchands de la nation du prisonnier. Il y a peu de débats sur le montant des rançons. Ça veut dire que sans qu'il y ait des listes de prix, eh bien, les prix, on va dire, tiennent dans des fourchettes relativement étroites. Et on voit qu'il y a un système de confiance qui permet de négocier dans une place voisine très rapidement les modalités de la libération. Si bien que c'est un phénomène qui va durer quelques semaines, quelques mois, mais qui ne va jamais s'éterniser. Parce que s'il s'éternise, tout le monde y perd de l'argent. Les lieux de détention et les lieux de rachat sont bien évidemment des lieux stratégiques. Les campements militaires dans les périodes on va dire, de guerre, de siège de ville, bien évidemment, provisoirement, les villes marchandes et portuaires, bien évidemment, et certains lieux spécifiques sur la frontière, souvent fortifiés, qui servent un petit peu de lieu de stockage des butins, de lieu aussi d'emprisonnement des captifs, en attendant leur mise à rançon. On voit ici dans le texte en dessous des prisonniers qui sont amenés à 20 km de chez eux, 30 km de chez eux dans la petite ville, dans la ville de Cambrai, qui est à l'époque une petite principauté frontalière, et qui entrent attachés 2 à 2 dans la ville, dans une espèce de parade, pour être amenés finalement dans les prisons de la ville, pour y être gardés en attendant leur libération. La négociation de la rançon, enfin, dernière partie, elle obéit à un modèle différent de celui qui a été vu finalement dans les guerres de la Méditerranée et des Balkans. Ce modèle de libération lié aux guerres de la Méditerranée et des Balkans est tout à fait connu et actif d'une certaine façon dans les Pays-Bas, parce qu'on paye dans les Pays-Bas aussi pour la menace turque, pour libérer les prisonniers, alors là, qui sont appelés esclaves rachetés des Turcs, quand ils reviennent de captivité de l'Europe du Sud, on va dire. Et là, on y retrouve les intermédiaires que l'on connaît, trinitaires ou mercédaires. On voit même des villes payées pour des rançons individuelles de prisonniers des Turcs. En Hollande, donc hors des Pays-Bas espagnols au nord, dans les Provinces-Unies, la Hollande, province maritime, de plus en plus active en Méditerranée, développe aussi une caisse des esclaves, un fonds pour le rachat, mais qui est propre à cette province maritime, qui n'est pas partagée au niveau des Provinces-Unies elles-mêmes, parce que les autres provinces n'y ont pas d'intérêt spécifique. Ces modèles-là, ces institutions-là, avec des structures, des personnes et puis des structures de financement, n'existent pas dans les Pays-Bas espagnols. Il n'y a pas de caisse publique pour racheter ces captifs. Et donc,
encore une fois, on va retrouver en première ligne les familles qui vont jouer le rôle de payeurs en mobilisant leur réseau. Ça passe par la conclusion d'emprunts et donc des contrats notariaux qui permettent de réunir l'argent. Alors on voit ici que les prisonniers ne sont pas forcément les plus pauvres des villages, laboureurs, petits officiers locaux, etc. Et que derrière eux, une famille se mobilise, emprunte à un marchand de la ville, passe un contrat de rente et peut dégager le capital pour payer la rançon. Finalement, on voit que les villes interviennent pour libérer les leurs, au nom des liens juridiques finalement qui peuvent exister, voire même pour assurer, en cas de prise, le paiement d'une rançon. C'est le deuxième cas qui est présenté où le juriste de la ville, avant de partir en mission où il est finalement fait prisonnier, a conclu une forme d'assurance avec son employeur et comme il est pris, ses parents avancent la rançon et la ville ensuite rembourse cette rançon. Là, c'est un cas exceptionnel, mais qui montre des formes d'organisation municipale qui peuvent exister. Le roi d'Espagne, lui, ne paye pas pour les siens. Ici, il y a le cas de la capture du gouverneur espagnol du Presidio de Dunkerque, fait prisonnier par les rebelles du petit port voisin d'Ostende. Capturé, sa femme essaye de négocier sa libération. Échec, il est transféré en Angleterre. Le montant demandé est énorme, traduit en poids d'or 136 kilos d'or. Il est incapable de réunir sa rançon. Résultat, on part sur une capture longue de 2 ans, ce qui finalement est rare ici dans nos cas. Et il est finalement libéré avec une rançon dont on connaît le montant par des archives postérieures, 16 000 ducats. Alors d'où vient cet argent? Ce gouverneur de Presidio est lui-même un capitaine corsaire. Il a des parts d'un bateau corsaire avec la ville dont il est le gouverneur, et donc ces accords entre échevins, marchands des villes flamandes et officiers espagnols fonctionnent pour aller faire de la guerre privée, faire de l'argent privé aussi, et finalement, être capable de s'enrichir. Lui perd sa fortune en payant sa libération. Pour conclure, l'importance du rôle des familles et des femmes dans ces processus de libération, le fait que le statut des prisonniers joue aussi, on voit que les sorts ne sont pas les mêmes selon qu'on soit soldat professionnel, marin, bourgeois en armes, simple civil désarmé, et que les rôles sont aussi différents suivant les acteurs du rachat, famille, ville, pouvoir monarchique. Celui qui intervient le moins, c'est le pouvoir monarchique. L'absence des femmes ici, dans ces cas de capture, ça existe, mais à la marge, et la question de la rentabilité qui interroge parce que le phénomène est développé finalement s'il est rentable. À partir du moment où il ne l'est pas, il n'y a pas de capture de prisonniers. Et on voit aussi que cette culture de l'insécurité, comme ça a été dit, ça génère de la part des populations civiles aussi une exigence de sécurité qui a un rôle clé dans les processus de pacification des territoires en guerre et des territoires en guerre d'État et en guerre civile. Je vous remercie. Merci pour cette terrasse nordique. Finalement, la piste pour l'histoire. Tout le monde a une valeur. Tout le monde a une valeur et tout le monde pratique la même chose. Donc, la communication suivante, c'est du professeur Juan David Montoya de l'Université de Colombie. Je crois que c'est en vidéo, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Buenas tardes, ¿me escuchan? Professeur, est-ce que vous nous entendez? Voy a compartir la pantalla, que creo que ahora sí puedo hacerlo, para presentar mi PowerPoint. ¿Me confirma, por favor, si lo pueden ver? Lo vemos. Sí. Sí, quiero. Professeur, à vous la parole. ¿Pueden verlo? Sí, se ve bien. Ok, listo. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, pues quiero agradecer a la Academia Tunecina y a José Javier Ruiz y a Bernard Banzán por la invitación para participar en este seminario. El título de mi intervención, que voy a tratar de
sujetarme a los 20 minutos, es cautivos, fugitivos y ladinos en las tierras del Pacífico del nuevo Reino de Granada, como la intervención que hizo el profesor Igor hace unos minutos, pues se trata de un territorio al otro lado del Océano Atlántico. En este caso, el nuevo Reino de Granada es el norte de Sudamérica, que si bien estuvo poblado desde hace más o menos unos 14.000 años, fue a principios del siglo XVI cuando se inició la integración de este territorio a la Corona de Castilla. El nuevo Reino de Granada era un territorio muy diverso en términos lingüísticos y en términos étnicos también, a diferencia de lo que sí ocurría, por ejemplo, en Perú o en Nueva España. En el nuevo Reino de Granada, la población indígena eran sobre todo cacicazgos dispersos. Sus características eran la debilidad de los líderes indígenas y también la pobreza de muchas de esas poblaciones. Sin embargo, el territorio era rico en oro, era rico también en piedras preciosas, en plata, en menor medida. Se oye. Micrófono. Por favor, no se oye. Puedes apoyar sobre un botón o algo. Y también era... Muy bien, sí, ¿Me perfecto. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no sé hasta qué momento me escucharon porque creo que se congeló la imagen, pero simplemente estaba diciendo que el nuevo reino era un territorio rico, rico en oro y con una población pobre, y que más o menos a mediados del siglo XVI las autoridades españolas se encargaron de iniciar la conquista de este territorio. De este vasto territorio que ustedes pueden ver en la imagen, pues las tierras bajas del Pacífico corresponden a la parte izquierda del mapa, es decir, la parte occidental del mapa, es decir, los límites entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Es una zona selvática, muy lluviosa, quizás la más lluviosa de América, y con una población, como dije anteriormente, de indígenas dispersos, pero que opusieron una resistencia muy fuerte a la conquista de los ibéricos desde la primera mitad del siglo XVI. Pero fue sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI y concretamente después de la autorización en 1559 de las entradas militares que produjo un ciclo de expansión de la frontera minera hacia ese territorio. Este territorio, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se dividió en tres grandes provincias, una al norte, conocida como el Darién, casi que en los límites con Panamá, otra en el centro, conocida como el Chocó, y otra al sur, conocida como Barbacoas. Bien. Ahora, esa construcción de este territorio conllevó a una serie de razias, de entradas, algunas cabalgadas, o sea, expediciones menores que se hicieron principalmente desde Panamá, pero también desde el Caribe, desde Cartagena y sobre todo se hicieron desde los Andes, desde las ciudades ubicadas en los Andes. En este gráfico ustedes pueden ver el origen de las expediciones entre 1513 y 1643 a las tierras del Pacífico, el lugar de origen, las diferentes ciudades y el número de expediciones. Sobresaltan en un primer lugar la ciudad de Toro, una ciudad actualmente ubicada en Colombia. Desde Toro se hicieron más de 20 expediciones en ese corto periodo, más o menos unos 100, 150 años mal contados. Y después hay otras ciudades como Santa Fe de Antioquia, Anserma y también Pasto, que fueron núcleos importantes de la conquista. Ahora bien, estas expediciones no todas resultaron en éxito, algunas fueron fracasadas, más o menos de las 91 expediciones que yo he podido rastrear en diferentes archivos de Colombia y del exterior, el 64% de ellas fueron fracasadas y el 36% de ellas fueron exitosas. Juan David, ¿Sí? habla un poquito más despacio, que te están traduciendo. Ok, bueno. Un poquito más piano, ¿vale? Bien. Gracias.
Las fuentes donde está la información. Miren, en esta imagen ustedes pueden observar que están crónicas y relaciones. Y dentro de esas crónicas y relaciones resalta, por ejemplo, Fray Pedro Simón, Juan de Castellanos, Fray Pedro de Aguado, casi todos franciscanos, religiosos franciscanos que escribieron crónicas en la segunda mitad del siglo XVI o a principios del siglo XVII que hacen referencia no solo al proceso de conquista, sino también al proceso de cautiverio de indios y también de españoles. Un segundo grupo de fuentes son las cartas de magistrados y oficiales reales. Cuando me refiero a magistrados, estoy pensando en presidentes de audiencia, oidores, fiscales de los principales tribunales y oficiales reales, sobre todo contadores, tesoreros, oficiales de la Real Hacienda. Bien, diarios de entrada, estos diarios de entrada son muy interesantes porque los diarios de entrada normalmente estaban escritos en caliente y entonces dejan ver rápidamente cuáles eran las prácticas de violencia utilizadas por los conquistadores españoles y en qué derivaban esas prácticas de violencia, casi siempre en captura de indios para venderlos en los principales mercados. Los partes de campaña son documentos muy interesantes porque son documentos, digamos que escritos posteriormente, mucho más organizados y ya no mencionan tanto la violencia, pero esos partes de campaña, digamos que sí llegan a registrar las piezas de indios cautivos que se hacían durante las expediciones de conquista. Luego hay otro grupo muy importante de documentos que son las probanzas de méritos y servicios, normalmente escritas a posteriori y muchas veces a posteriori me refiero 40 o 50 años después y escritas con un objetivo muy claro, recibir alguna merced por parte o privilegio por parte del rey, sea una renta, una encomienda o un oficio. Y es una visión, digamos que un poco más edulcorada de las expediciones de conquista y del cautiverio de los indios. También existen los registros notariales, principalmente las compraventas, los testamentos y las donaciones, en las que se encuentran también registros de las piezas de indios capturadas durante la guerra. Igualmente, las cédulas de encomienda, que hacen mención a la repartición de la población indígena, es decir, a las creaciones de encomiendas, y también los juicios civiles y criminales. Esos juicios normalmente son documentos que tienen que ver sobre asesinatos o sobre ventas, incluso ventas de indios ya esclavizados que fueron cautivos y pasaron ya al estado de esclavitud. Y por último, las cartas de misión. Para el caso de las tierras del Pacífico, son principalmente escritas por franciscanos y por jesuitas y son informes, digamos que mucho más controlados sobre las empresas de conquista y sobre el proceso de cautiverio. Bien. Ahora, en las tierras del Pacífico, digamos que hubo diferentes formas de cautiverio. Yo las he definido en 5 grandes grupos. Un primer grupo de conquistadores españoles que cautivaban indios, como bien lo expuso anteriormente el profesor Igor. Un segundo grupo, indios que cautivaban europeos, hombres y mujeres. Un tercer grupo, indios que cautivaban a indios, es decir, las guerras interétnicas. Un cuarto grupo, el de renegados cautivos. Y por último, un quinto de huésped, rehén y cautivos. Aquí hay algunos casos que me parecen interesantes sobre los procesos de cautiverio del primer grupo. Aquí encontramos, por ejemplo, en el Darién, en 1514, una carta de Vasco Núñez de Balboa, célebre por ser el descubridor del Océano Pacífico, informando sobre una expedición que había autorizado el gobernador de esa región, Pedro Arias Dávila, en la que se comentaba sobre los cautivos que habían traído la expedición hecha por algunos españoles desde Santa María la Antigua del Darién. Bien, y cómo esos cautivos en un momento muy rápido pasaron de su estado de cautiverio a su estado de esclavitud. Se vendían, existen los registros en el Archivo General de Indias, por cuánto se vendían estos indios. Muchas veces eran 2, 3 pesos de oro o incluso a cambio de herramientas, lo cual es muy interesante, sobre todo hachas para los mismos indios. ¿Hacia dónde se dirigían estos indios? Miren, desde las tierras del Pacífico
Si ustedes siguen las líneas, pueden ver que unos se dirigían hacia el Istmo de Panamá, bien, pero sobre todo, perdón, ¿está todo bien? Sí. Sí, bueno, sobre todo hacia las tierras del Pacífico. En un primer momento, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, muchos de los indios sacados como cautivos de las tierras del Pacífico se vendieron en Panamá y se vendieron también en Sevilla, bien, y se vendían por 2, 3 pesos de oro, bien, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI se empezaron a vender esos indios ya en las gobernaciones del nuevo reino de Granada, es decir, en Antioquia, en Popayán, incluso en Quito e incluso en regiones más alejadas del Caribe como Cartagena o Santa Marta. Se utilizaban a esos indios cautivos para trabajar en estancias, en hatos, ¿bien? Y también para labores domésticas. Este es un cuadro que es interesante sobre las piezas, es decir, los cautivos capturados durante una expedición. Es una fecha extrema, si el primer ejemplo era de la década de 1510, este es un ejemplo de la tercera década del siglo XVII. Y es un ejemplo particular porque están los nombres de los cautivos, bien, que normalmente la documentación de la época simplemente dice se capturaron 5, 6 o 7 piezas, pero no están los nombres. Aquí están los nombres de ellos y sus nombres gentiles, es decir, antes de ser evangelizados. Pepe y quién es el depositario, por ejemplo. Entonces, Pepe y el depositario es el contador Domingo de Lorza. Mujeres, una mujer que está en embarazo, e incluso mujeres que también tienen hijos pequeños. Pero no solamente el cautiverio era, digamos que en la dirección entre españoles hacia indios, sino también en sentido contrario. Este es un testimonio muy interesante de la provincia del Chocó, en el norte del Nuevo Reino de Granada, a finales del siglo XVI, en el que se relata cómo un barco que entró por uno de los ríos de esta selva que les digo que existe en esta región, fue atacado por los indios y que capturaron a una mujer vieja y a 2 muchachas y a 2 mujeres blancas y rubias, y que la mujer vieja y el muchacho estaban ya muertos, y que las 2 mujeres jóvenes, las mozas, estaban acomodadas con 2 indios caciques de quien tenían hijos. Es decir, las mujeres cautivas españolas, perdón, terminaron estando casadas con los caciques de la región. Y no solamente españolas, sino también africanas. Bien, en las expediciones de los conquistadores españoles hacia esta región, normalmente marchaban no solamente españoles, sino que también marchaba un grupo grande de indios amigos o auxiliares para hacer la guerra, pero también marchaban esclavos, y en este caso esclavas. Por ejemplo, en una expedición realizada en 1639, que el resultado fue un desastre total porque el capitán, el caudillo de la expedición, fue asesinado por los indios. Varios de los esclavos, hombres y mujeres negros, fueron capturados por los indios y fueron vendidos por los indios. Y expediciones que se hicieron posteriormente, 30 o 40 años después, todavía seguían relatando ese suceso de que en esa selva del Chocó quedaron indios negros, perdón, y negras cautivas en manos de los indios. Este es un relato interesante sobre un español cautivo por un indio en el sur de las tierras del Pacífico, en la provincia de Barbacoas, que estuvo a punto de morir. Es un relato que recuerda mucho a los que conocen digamos que la realidad de Brasil, que recuerda mucho el relato de Hans Staden de mediados del siglo XVI, un español capturado en un naufragio en el Océano Pacífico y capturado por los indios, retenido por los indios durante 47 días en los que le sirvió y que estuvo a punto de ser comido por los indios hasta que fue liberado, rescatado en realidad, dicen las fuentes, a cambio de hachas y de mantas y de alpargatas y de armas de guerra por parte de otro indio que a su vez se lo entregó a los conquistadores españoles, y por eso sabemos lo que sucedió con Juan Ortega de la Torre. También estaban los indios que cautivaban indios, que como bien lo señaló anteriormente Igor, esta es una información que aparece abundantemente en las fuentes, sobre todo en los contextos de guerra, todavía no tan estudiado en el caso del Nuevo Reino de Granada, pero sí muy interesante porque lo que permite mostrar es precisamente
digamos que hubo un aumento o se exacerbó la captura de indios por parte de otros indios debido a la presencia hispánica, es decir, la conquista ibérica o de los cristianos provocó un proceso o aumentó el proceso, que es probable que ya viniera desde la época prehispánica, de captura de indios. Aquí hay una matrícula, son 2 registros de matrículas de finales del siglo XVII en la zona del Chocó, en los que los indios, como Pedro Tegue, un cacique, tenía cautiva a una otra india de nación Soruco y otra india de nación Burguimia, etc. También el penúltimo grupo es el de los renegados, renegados españoles. Este es un caso muy interesante de Julián Carrizoli de Alfaraz, un hombre del puerto de Santa María, en Andalucía, en España, que fue capturado por los indios cunas del Darién, que vivió cautivo entre los indios cunas como esclavo y que fue liberado gracias a un barco español que se acercó a la costa a proveerse de agua y de leña, y el español aprovechó, digamos, que la presencia de los otros españoles en la zona para poder decir y ustedes lo pueden ver en la última parte, que lo dijo en lengua española, que dijo Dios y que era cristiano, y que era español y que era hijo del puerto de Santa María. Bien, los españoles tardaron mucho en reconocerlo porque la documentación afirma que Julián Carrizoli estaba vestido como indio, tenía las orejas horadadas, los labios perforados, tenía taparrabos, andaba descalzo y que incluso se le dificultaba hablar en castellano. Y por último, las otras formas de cautiverio, digamos que de cautiverios momentáneos, no definitivos, que son los huéspedes rehenes. Hay algunos casos, quizás el más famoso es el de la imagen que ustedes pueden ver aquí, es el de unos zambos. Este es un óleo, un cuadro que se encuentra en el Museo de América en Madrid, pintado en Quito, hoy Ecuador, a finales del siglo XVI, en 1599, en el que se retrata a don Francisco Arobe con sus hijos. Don Francisco es el hombre que está en el medio, sus hijos son las personas que lo acompañan. Es un cuadro muy bello y que precisamente, digamos que expresa muy bien el mestizaje, porque ellos son zambos, son hijos de negros con indias de la nación Nigua, de la zona de la costa de lo que hoy sería Ecuador y sur de Colombia. Están vestidos a la manera española porque el presidente de la audiencia los vistió a la manera española, pero conservan objetos que recuerdan su origen también nativo, es decir, tienen narigueras, tienen los labios horadados también, tienen unas lanzas hechas de chonta, de palma y con las puntas de acero. Y así como ellos también hay otros casos de personas que pasaban tiempos como cautivos y luego eran liberados y casi siempre como intermediarios. Bien, por ejemplo, estos zambos de Esmeralda sirvieron como intermediarios entre la audiencia de Quito y los indios de la zona para permitir la evangelización precisamente de una orden muy particular, los mercedarios. Ahora, por último, las conclusiones. Pues podría decir que el cautiverio fue una práctica habitual, como ya se lo indicaron esta mañana, entre los españoles, pero también entre los indios, que causó una desestructuración del mundo de los nativos rápidamente, en el caso de las desnaturalizaciones masivas. Y por último, es que en términos económicos, en esta región del Nuevo Reino de Granada, el cautiverio no fue tan rentable, pero sí sirvió para causar temor entre los indios, que prefirieron en muchas ocasiones negociar con los españoles a terminar corriendo la suerte de sus compañeros cautivos. Muchas gracias. Merci, professeur, pour cette communication lointaine mais intéressante. Et je crois qu'on a une autre vidéoconférence cette fois-ci.
C'est le professeur Joaquín Amaya Martínez de Texas State University. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. Après de commencer en espagnol, je voudrais remercier l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts pour l'organisation de ce colloque. Je vais parler en espagnol pour faciliter le travail de la traductrice. Je veux lire ma présentation. También quiero agradecer a Bernard y a José Javier por su amable invitación y por todo el trabajo, todas las gestiones para que este evento fuera posible. Mi presentación, voy a compartir pantalla ahora. Ahí. ¿La pueden ver ya? Sí. Muy bien, pues nada, nos vamos a dirigir un poco más al norte del Chocó y Antioquia y nos vamos a pasar un poco más a fechas más recientes, al siglo XVIII. Desde que asegurarme que la logística funciona por mi parte. Un segundín, por favor. Tengo un problema aquí con el ordenador. A ver si lo consigo resolver. Ahí estamos. Desde que los comanches entraron en el registro documental hispano en 1706 hasta la independencia de México en 1821, comanches y españoles mantuvieron una relación ambivalente que osciló entre la guerra y la paz, en la que los cautivos desempeñaron un papel fundamental. Los Shoshone parlante comanches, originarios del actual estado de Wyoming. Joaquín, un poco más lento. Vale, perdón. Soy el fantasma de las Navidades futuras. Los comanches procedían de esta región, aproximadamente, y fueron dirigiéndose paulatinamente hacia el sur, como veremos. Iniciaron un largo periplo a través de las grandes llanuras de Norteamérica hacia finales del siglo XVII, presumiblemente tras adquirir los primeros caballos. La migración comanche tuvo lugar de forma gradual e intermitente, a medida que sucesivas bandas fueron desplazándose hacia el sur. En apenas unas décadas, estos nómadas ecuestres tomaron posesión de las llanuras que se extienden entre las cuencas altas de los ríos Platte y Arkansas, es decir, esta región aproximadamente aquí. Este es el río Platte y este es el Arkansas, entonces toda esta zona. Para 1785, la comanchería, como los españoles denominaron a su territorio habitual de residencia, se extendía ya hasta el curso alto de los ríos Rojo y Brazos en Texas, es decir, hasta esta región de por aquí. Y la influencia comanche se hacía sentir a cientos de kilómetros en todas direcciones. Así pues, pese a su tardía entrada en la historia, entre comillas, europea, los comanches pasaron pronto del anonimato a la fama, siendo hoy considerados uno de los grupos indígenas más influyentes en la historia del continente. Durante el siglo XVIII y primeras décadas del XIX, los comanches capturaron a cientos de personas, en su mayoría indígenas, a quienes esclavizaron, vendieron o incorporaron a sus comunidades. Los cautivos contribuyeron de forma decisiva a la etnogénesis comanche, es decir, el proceso por el cual los comanches se convirtieron en un pueblo diferenciado, y a su fulgurante auge económico y militar. La servidumbre e incorporación de enemigos y la participación de los comanches en el tráfico de cautivos hicieron posible su expansión demográfica y territorial a expensas de sus rivales indígenas, así como el desarrollo de una peculiar sociedad de rangos y de una economía política sostenida en parte por el pastoreo de caballos, las incursiones y el comercio. Los primeros testimonios europeos, la evidencia etnográfica y las comparaciones etnológicas con otros grupos indígenas confieren plausibilidad al siguiente escenario. Primero, los cautivos habrían servido ya como esclavos domésticos en un contexto aborigen,
utilizados como mano de obra en tareas exigentes y arriesgadas, como porteadores, cuidadores, concubinas, artículos de comercio, intermediarios y rehenes diplomáticos, para facilitar treguas a través de su liberación o mediante el intercambio de prisioneros. Segundo, los comanches del siglo XVIII, regalaban, adoptaban y se casaban con cautivos para sustituir a parientes fallecidos o aumentar el número de sus familiares, dependientes y partidarios, promoviendo así el prestigio y la influencia política de sus captores o dueños. Tercero, la toma de cautivos era considerada una hazaña que reportaba prestigio al captor, al igual que la exhibición conspicua de los cautivos. Y cuarto, los comanches también secuestraban a enemigos para vengar a sus propios difuntos o para venderlos. Los primeros documentos españoles que mencionan a los comanches, a comienzos del siglo XVIII, nos los muestran frecuentemente capturando y esclavizando a los apaches de las llanuras. Todos estos grupos que tenéis aquí en amarillo. Los comanches procedían del noroeste y fueron bajando hacia el sureste y progresivamente hacia el sur, a expensas de estos grupos. Los propios apaches informaron repetidamente a los españoles de que los comanches, a menudo aliados de los yutas o yuts, lanzaban ataques masivos para matar a los hombres y esclavizar a mujeres y niños. Para entonces, los comanches, al menos los más meridionales, ya habían incorporado el caballo a su cultura. Pero todavía poseían pocos equinos, usando predominantemente perros como animales de carga. No existía aún, por tanto, una necesidad de mano de obra pastoril, lo que sugiere que el cautiverio y la esclavitud eran ya prácticas bien establecidas antes de que los comanches se convirtieran en un pueblo ecuestre. En todo caso, la introducción del caballo y otros cambios desencadenados por la intrusión europea transformaron sin duda las prácticas aborígenes del cautiverio en Norteamérica. Al menos dos nuevos factores empujaron a los ya ecuestres comanches a tomar cautivos. El primero y principal, la creciente necesidad de mano de obra en paralelo al crecimiento de sus manadas de equinos. El segundo, el surgimiento de un mercado fiable de cautivos por la constante demanda de mano de obra barata y las políticas de rescate europeas, que desencadenaron un tráfico humano sin precedentes. El nuevo escenario dio lugar a una creciente mercantilización del cautiverio. Para la década de 1740, si no antes, los comanches disponían ya de grandes manadas de caballos, que generaban una enorme demanda de pastores. Los equinos requieren mucha atención, especialmente en un ecosistema como el de las llanuras, donde es necesario conducirlos cada poco a nuevos pastos y recursos acuíferos, y en un contexto de enfrentamiento permanente con muchos de los grupos circunvecinos que acechaban constantemente las manadas comanches, las cuales requerían, por tanto, de constante vigilancia. La incorporación de mujeres y niños de grupos rivales por medio de la adopción o el matrimonio contribuyó a aumentar la población comanche. La aceptación de la poliginia permitía a los varones adquirir esposas de cualquier origen, lo que incentivaba la captura de féminas en edad reproductiva, cuyos vástagos engrosaban el número de guerreros y madres comanches. Sin embargo, la práctica comanche de sacrificar cautivos en los funerales de sus dueños no encaja bien con la extendida creencia de que los comanches lanzaban incursiones con el propósito explícito de reponer su población. Es más, las fuentes documentales y la tradición oral comanche indican que su población prosperó durante buena parte de la centuria. No existe prueba conclusiva de epidemias entre los comanches hasta la pandemia de viruela de 1780, y nada sugiere una pérdida significativa de población hasta entonces. Puesto que la toma masiva de cautivos antecede a estas fechas por más de 7 décadas, el reemplazo poblacional no parece haber sido un incentivo tan importante en su caso como lo fue en el de otros grupos. Indígenas. Además, las fuentes tempranas enfatizan la esclavitud más que la incorporación como el principal destino de los cautivos. La capacidad comanche de trocar cautivos a cambio de caballos, instrumentos metálicos, armas de fuego, pólvora y otros artículos con diversos interlocutores comerciales contribuyó a fortalecer su poderío frente al de otros nativos. Y aquí en este mapa, todos estos triangulitos amarillos que aparecen representan lugares donde sabemos a ciencia cierta que los comanches vendían cautivos. Los comanches vendían sus presas a otros indios, a los súbditos hispanos e indígenas de la corona en el norte de Nueva España y a los comerciantes francófonos de Luisiana e Illinois. Pero las ferias de rescate del noreste de Nuevo México, esta región de aquí,
pronto se convirtieron en el principal mercado para sus cautivos. La regambre prehispánica del tráfico, la práctica hispana del rescate y la predisposición favorable de la población local a redimir a mujeres y niños para usarlos como criados, convirtieron a Nuevo México en un mercado seguro para los cautivos comanches. Como observó el gobernador Tomás Vélez Cachupín en 1750, el pueblo indígena de Taos, que es este triangulito que aparece aquí, llevaba tiempo siendo el foco principal para la venta de pieles indios de varias naciones, a cambio de yeguas, mulas, belduques, que eran unos cuchillos grandes de hoja ancha, y otras baratijas. Los libros sacramentales de las parroquias y misiones de Nuevo México reflejan la llegada y el bautismo de indios paganos que nunca habían recibido misioneros en sus respectivos territorios, ubicados más allá de la comanchería. Ambas circunstancias, junto con el hecho de que muchos de los etnónimos utilizados en Nuevo México para referirse a dichos indígenas sean designaciones comanches o traducciones de estas, sugieren que los comanches fueron los principales captores y tratantes de dichos indios. Y aquí tenéis, por ejemplo, 5 de los grupos cuyos miembros fueron vendidos en Nuevo México a lo largo del 18. Todos estos etnónimos, Caigua, Pacanabó, Panana, etcétera, son o intentos españoles de pronunciar una palabra comanche o bien calcos semánticos. Y aquí aprovecharé para indicaros, este sería el norte de Nuevo México, este sería el territorio comanche hacia la década de 1780, y aquí tenemos todos los grupos que los comanches vendían en la provincia, ¿no? Los arápajos, a los que llamaban comeperros, que es el nombre comanche, caiguas, que quiere decir los que nos engañan con una bolsa, apaches, pananas, como los llamaban en Nuevo México, humanos, etc. Los libros sacramentales, hasta cierto punto podemos reconstruir el flujo de cautivos hacia Nuevo México a través de los documentos eclesiásticos. Las variaciones por grupo étnico o nación en el número de bautismos manifiestan los cambiantes escenarios geopolíticos de la frontera norte de Nueva España y del interior del continente. Entre 1730 y 1760, por ejemplo, se produjo un incremento significativo en el número de apaches de las llanuras que recibieron el bautismo en dicha provincia, un patrón que refleja la conquista gradual de las llanuras centrales por parte de los comanches. Si bien el rescate de paganos era contrario a las leyes nuevas de Indias y a las de recopilación, los gobernadores de Nuevo México lo justificaron a menudo como una ancestral costumbre de la tierra que traía prosperidad a sus habitantes, así como bienestar físico y sobre todo espiritual a los desafortunados cautivos cuyas almas, sin embargo, se salvaban al bautizarlos. Mientras que este tipo de razonamientos legitimaban el tráfico humano, las condenas más conmovedoras del rescate de paganos las hicieron los frailes franciscanos que predicaban en la provincia, cuyo dedo acusador apuntó en ocasiones a los mismos gobernadores. La lejanía y el aislamiento de Nuevo México, unidos a la impredecibilidad de los comanches y a sus frecuentes saqueos, solían provocar gran aprensión entre los nuevomexicanos cada vez que una partida de los primeros se acercaba a la provincia, hasta que sus verdaderas intenciones lograban clarificarse. Y aquí, como podéis ver, no se ve muy bien, pero digamos que esta era la región donde se concentraban los asentamientos hispanos en Nuevo México, y las poblaciones más cercanas, quitando el Paso, que estaría por aquí, el Paso del Norte, ya estaban en Nueva Vizcaya o en Texas, a unas enormes distancias. El temor se convertiría rápidamente en ansiedad a raíz de una serie de ataques a gran escala que comenzaron con el asalto comanche al pueblo de Abiquiu, que estaría por aquí más o menos, al noroeste de Santa Fe en 1747, episodio que se saldó con el rapto de 33 cautivos, incluidos mujeres y niños. 1760 se convirtió en un importante punto de inflexión en las incursiones comanches, y cada puntito rojo en este mapa indica lugares donde los comanches tomaron cautivos. De las incursiones comanches en Nuevo México. En agosto de dicho año, durante una racia en las proximidades de la actual población de Ranchos de Taos, los comanches se cobraron las vidas de 15 individuos y capturaron a más de 50. Según María Rosa Valdés, una de las mujeres apresadas en el ataque,
Los comanches vendieron a 23 de estos cautivos a los jumanes, es decir, los taobayas, que vivían más o menos por aquí, por esta zona, y a comerciantes francófonos, como acostumbraban a hacer ya desde la década de 1740. Las grandes campañas comanches, que movilizaban a cientos de guerreros y ocasionaban numerosas muertes y cautivos entre los súbditos de la corona, solían desencadenar expediciones españolas de castigo que, a su vez, se solventaban en ocasiones con la muerte y captura de numerosos comanches. Como es de esperar, ni hispanos ni comanches toleraban bien el cautiverio de los suyos, lo que prolongaba la guerra y podía llegar a generar un incremento de la violencia cuando el enemigo cruzaba sus respectivos umbrales de tolerancia. La mencionada incursión de 1760 a Ranchos de Taos resultaría particularmente costosa para los comanches. En diciembre del año siguiente, una ranchería de 60 tiendas se presentó en el pueblo de Taos con 7 cautivos que pensaban vender para iniciar el rescate, como era costumbre. El entonces gobernador Manuel Portillo Urrisola, sin embargo, les negó el trato, salvo que trajeran a todos los cautivos raptados el año anterior. Entonces, tomando como rehenes a sus líderes, envió una fuerza armada a la ranchería comanche con un ultimátum. El ataque subsiguiente se solventó con la muerte de unos 70 comanches varones y unas 20 mujeres y niños, y la captura de algunos de los supervivientes. Las relaciones hispano-comanches se resintieron de esta traición hasta que el impulsivo Portillo Urrisola fue sustituido por el más sutil Vélez Cachupín, quien lograría restaurar la paz al poco de su regreso a Nuevo México en 1762, mediante la liberación de 6 mujeres comanches. Sin embargo, en la década de 1770 tuvo lugar un incremento sin precedentes de las hostilidades comanches en la provincia, debido en parte a una prolongada sequía que asoló las llanuras meridionales al sur del río Arkansas. Ante las incesantes hostilidades, el gobernador Juan Bautista de Anza dirigió una importante campaña punitiva al corazón de la comanchería durante el verano de 1779, que se saldó con la muerte de 65 comanches y la captura de otros 34, así como más de 500 caballos y cuantioso botín. Tras la mortífera pandemia de viruela de 1780, que causó a los comanches graves pérdidas humanas y materiales debido a la práctica de destruir las propiedades del difunto, incluidos sus caballos y uno de sus cautivos, los comanches orientales alcanzaron un tratado de paz en Texas en 1785 y los occidentales hicieron lo propio en Nuevo México al año siguiente. Por último, el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, se reunió con representantes de las 4 divisiones comanches en algún lugar de la Comanchería en abril de 1787 para cerrar el pacto definitivo con toda la nación. A raíz de una orden virreinal de 1751, como ya comentaba Igor, los españoles habían comenzado a deportar cordilleras de indios bárbaros capturados en la frontera norte de Nueva España a la Ciudad de México, a Veracruz e incluso a Cuba, donde solían destinarse o bien al trabajo doméstico en hogares de peticionarios supuestamente acreedores de tal mérito por sus servicios a la corona, o bien a trabajos forzados de interés público. Pese a la retórica oficial de cristianización e integración, Paul Conrad, un investigador estadounidense, ha calculado que aproximadamente el 30% de los deportados morían en el trayecto. Incluso después de los tratados hispano-comanches, las autoridades españolas se opusieron a devolver a los suyos a aquellos comanches que ya habían recibido el bautismo para evitar su más que posible apostasía. Según mi reloj me quedan como 3 minutos. Así que voy a dejar de leer para ir un poco más rápido. En 1787 los comanches realizan una campaña contra los apaches faraones en la Sierra del Sacramento, en el sureste del actual Nuevo México, y capturan, y se produce algo sin precedentes, que es que capturan un mucho más elevado número de prisioneros entre los apaches que de caballos. Hasta ese momento, en todas las expediciones comanches, el principal botín que se habían llevado había sido caballos. Aquí se puede ver en este documento pictográfico comanche, que ellos mismos produjeron, cómo en este caso el resultado de la campaña arroja solo 16 caballos capturados frente a 35 apaches apresados. Estas cifras contrastan significativamente con todo lo que sabemos de las incursiones comanches anteriores. Por ejemplo, en otra campaña anterior de 1786, de la que por suerte también tenemos un documento pictográfico comanche, el porcentaje es totalmente diferente. Son 85 monturas apresadas por solo 2 enemigos.
El inusual desenlace de la primera expedición sugiere un cambio en los objetivos militares de los comanches, pasando del tradicional énfasis en el robo de caballos a priorizar la toma de cautivos, aparentemente en respuesta a la intención declarada por los españoles de rescatar a cualquier apache menor de 14 años que capturasen, como quedó estipulado en el Tratado de 1787. Pienso que estoy ya quedándome con poco tiempo, así que voy a seguir saltándome el texto. Y simplemente diré que, aunque este gráfico se basa en datos ya del siglo XIX, en el caso del siglo XVIII tenemos porcentajes similares. La mayoría de los cautivos que los comanches adquirían y muchos de los que vendían eran o niños de ambos sexos o mujeres jóvenes. Las diferencias en el valor y la comerciabilidad de los cautivos en función de su sexo y edad podrían reflejar patrones prehispánicos de cautiverio y servidumbre. Los niños son más fáciles de aculturar y por lo general más dóciles que los adultos, lo que aumenta su productividad y facilita su incorporación en la comunidad de los captores. Sin embargo, el hecho de que los nuevos mexicanos estuvieran dispuestos a pagar mayores cantidades por las cautivas que por los muchachos, junto con el mayor número de féminas que de varones rescatados en la provincia, sugiere una mayor demanda de mujeres jóvenes y fértiles, capaces de trabajar y de tener descendencia, muchas de las cuales acabarían como concubinas o esposas. Algunos cautivos desempeñaron un papel clave en las relaciones entre comanches y españoles como intermediarios, traductores o rehenes diplomáticos. De esto ya han hablado anteriormente. Y voy a pasar ya a la última diapositiva. Y ya para concluir, y quizás si alguien quiere puede preguntarme más cosas en el turno de preguntas, diré simplemente que, en resumen, comanches e hispanos tomaban cautivos por razones similares y ambas sociedades se beneficiaron de su tráfico. Sus respectivas prácticas de cautiverio e incorporación afectaron decisivamente a las relaciones entre ambos grupos a nivel local y regional, con reverberaciones en ocasiones a escala continental. Y hasta aquí hemos llegado, amigo Sancho. Merci, professeur Baer, pour cette communication. Et je pense, s'il y a des questions, peut-être qu'on commence directement par s'il y avait une question pour lui, comme il y a une question. Je m'adresse en français pour la dernière communication. Donc, avant de tomber entre les mains des États-Unis, les territoires où les Comanches, les Apaches, les Navajos étaient sous domination espagnole, qui régnait déjà en Amérique du Sud, en Amérique centrale, Amérique du Sud, là où il y a les autres Indio-Américains, les Aztèques, les Mayas, les Incas. Est-ce que l'administration civile et religieuse espagnole faisait la différence dans le traitement entre les Indio-Américains du Nord et du Sud, dans le traitement des captifs, dans le traitement de ceux qu'on obligeait à se convertir au catholicisme, etc. Donc, s'il y avait une distinction entre les habitants indiens du Nord et les Indiens, les Indio-Américains plus au sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Es para mí la pregunta, entiendo. Voy a contestar en español porque mi francés está muy Joaquín, si te parece, cogemos primero un ciclo de preguntas, digo, para que haya una contestación cada uno. Y así... Perfecto, perfecto. Sí, bueno, buenas tardes. Creo que las 4 comunicaciones muestran un elemento significativo, que es la articulación de los espacios fronterizos en los cuales el cautiverio pasa a jugar un rol significativo en 2 elementos. Primero, en la economía local, es decir, no solo en la economía local de los ámbitos ibéricos, sino en la economía local
de los ámbitos del norte de Francia, de los ámbitos Comanche, de los ámbitos en el Nuevo Reino de Granada y en la audiencia de Guadalajara. Es decir, las poblaciones se adaptan y se adaptan a ambos lados de la frontera. La violencia pasa a ser un elemento, la violencia y el cautiverio pasa a ser un elemento ordinario, no extraordinario de las sociedades. De hecho, las sociedades se organizan a partir de ahí. Claro, eso implica un rol central en el ejercicio del cautiverio y del cambio de cautivos en la gestión del espacio. ¿Qué espacios de seguridad psíquica hay? ¿Dónde se puede vivir? ¿Dónde no se puede vivir? En la gestión de los edificios, qué tipo de construcciones se hacen, en la gestión de los utensilios y en una cosa que esta mañana se comentaba, en la circulación tecnológica. Es decir, si los cautivos europeos son interesantes en el norte de África por sus técnicas, son muy interesantes en Chile, en Centroamérica, en Sudamérica, como técnicos que controlan elementos de metal. Y eso transforma las sociedades locales. Lo cual estamos hablando que el cautiverio supera exclusivamente el ámbito de la gestión de la guerra para convertirse en un mecanismo de construcción territorial a escala planetaria, y esto creo que es importante, y al mismo tiempo de circulación tecnológica. Bon, bah, professeur, vous pouvez répondre si vous voulez. Profesor Rivera. Oh, sí. En respuesta a la pregunta inicial, yo pienso que lo que hay que tener en cuenta es que la actitud de los españoles no fue muy homogénea, ni a lo largo del tiempo ni a lo ancho de la geografía, ¿no? Y muchas veces las prácticas locales eran un resultado de dos cosas. Digamos, la situación preexistente a la llegada de los españoles y el relativo peso demográfico de los propios españoles en la región. En función de esos dos factores, yo pienso que son los dos principales factores que condicionaban las prácticas que, al margen de lo que dijeran las leyes, ocurrían de facto sobre el terreno. Respecto a si la actitud frente a estos indios del norte era distinta a los indios del sur, yo diría que sí, porque en el caso de los indios, por ejemplo, los chichimecas, de los que hablaba Igor, o los grupos más al norte del Río Bravo, como apaches, navajos, comanches, etc., estos indios no poseían una sociedad, digamos que en época prehispánica carecían de una sociedad estatal, de una estructura social sumamente jerarquizada, no tenían sus, digamos, sistemas, el tipo de desarrollo institucional que existía entre los aztecas o los mayas. Por consiguiente, los españoles los clasificaron, los etiquetaron como indios bárbaros, en oposición a los indios más susceptibles de conversión al cristianismo y a la hispanidad. De hecho, los esfuerzos iniciales por evangelizar a muchos de estos grupos fracasaron. Y en el caso concreto de provincias como Nuevo México o Texas, las prácticas del rescate se mantuvieron durante todo el periodo virreinal, a pesar de que en teoría estaban expresamente prohibidas por toda una sucesión de leyes, ¿no? Entonces, la situación de estar en un territorio fronterizo, muchas veces en lo que llamaban tierra de guerra viva, en los que había un estado permanente de inseguridad, si no de guerra, favorecía el mantenimiento de estas prácticas. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta ya los intereses económicos de cada cual y cómo se podían manipular un poco las leyes por parte de los que ejercían el poder. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Non, c'est peut-être une question plus générale par rapport aux remarques qui viennent d'être faites.
et sur la construction de discours qui condamnent les pratiques de rachat, qui condamnent finalement les organismes ou les personnes qui facilitent le paiement des rançons, justement, pour empêcher les systèmes de capture. Je pense à ça par rapport à, dans les années 1990, en Italie et en Sardaigne en particulier, il y avait pas mal d'enlèvements de fils de familles d'entrepreneurs qui étaient enlevés contre rançon. Ça, c'était il y a 30 ans en Europe, hein. Et avec des familles qui ne pouvaient pas payer les rançons parce que la loi italienne bloquait les comptes bancaires de ces familles, justement pour stopper le phénomène en empêchant le rachat. Et donc forcément, les familles en question mobilisaient de manière informelle leur réseau d'amis et de connaissances pour réunir la somme en dehors des institutions bancaires et pouvoir payer les rançons. Donc là, on a sans doute des vieilles pratiques. Alors, moi, je ne sais pas après si dans les cas que l'on rencontre, on a des discours qui sont portés par l'Église ou des juristes ou des autorités politiques locales qui en viennent à condamner les systèmes d'organisation de rachat, justement, pour essayer de limiter un phénomène de commerce, de forme de commerce de marchandises humaines. Voilà. Merci. À ce propos, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y a du côté de la Somalie, la course dans ces endroits-là, c'était le même phénomène, et dans le Sahara aussi, et des négociateurs internationaux connus qui négociaient et les États payaient. Ce n'est pas uniquement des privés, c'est les États qui payaient. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres... On termine en se disant au revoir et à demain. Merci à tous.